Dios les bendiga, mis hermanas. Damos gracias a Dios porque hemos llegado al segundo capítulo de este taller, retornando a nuestro diseño original, que es el tiempo de retornar a nuestro diseño original. Y nosotros hoy vamos a ver la segunda parte. Déjenme ver, no me está dejando compartirlo. Taller, la humillación. El título del tema, la segunda división que vamos a ver hoy es la humillación, la rendición de nuestra voluntad. Cuando nosotros como seres humanos escuchamos la palabra humillación, nos estamos basando a veces en conceptos humanos y nos estamos basando en dice, cuando se menciona de la humillación, muchos perciben como un acto que conlleva a una vergüenza. Se considera como una experiencia que pierde la persona una dignidad. Se daña el amor propio, dice, e incluso el orgullo. Enfrenta una situación de humillación es como cuando la persona dice, ah, no, yo no me voy a humillar, cuando pasan ciertas situaciones y dice, ah, no, yo no tengo que humillarme porque eso es denigrante para la persona. Pero en la vida espiritual nosotros vamos a ver, según la Biblia, que el humillarse, la palabra del Señor dice que vamos a ser exaltados. Nosotros a veces confundimos esas palabras y el Señor hoy quiere que nosotros entremos de lleno a lo que es realmente la humillación ante Él. Y este tema es tan importante porque cuando nosotros lo vemos, dice, la humillación es la rendición de nuestra voluntad. Y cuando estamos rindiendo nuestra voluntad, nosotros dice que la palabra humillación viene del hebreo kaná, que significa doblar las rodillas, doblar las alas del águila, abatir, es abatirse. Ay, déjeme ver esto. Abatir es abatir, vencer, humillarse a sí mismo, ser sometido y subyugado para dominar. Y dice la palabra que estamos basándolo es en primera de Pedro 5:6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Él nos, estamos hablando de esta palabra que es tan importante y que nosotros como hijos de Dios tenemos que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención porque cuando nosotros nos humillamos ante Dios, en Lucas 14:11 dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra humillación, nosotros la enseñanza de hoy la vamos a basar con respecto a el águila. El águila es una de las aves que dan un proceso que lo vamos a relacionar con nuestra vida espiritual. Y en Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuántas personas, dice aquí, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia? Muchas personas dicen, ay no, yo no me voy a humillar porque ¿qué van a decir de mí? Allí están poniendo primero su orgullo, donde Dios quiere que nosotros seamos humildes y entendamos que para que nosotros pasemos todos esos procesos de esas áreas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, tenemos que ser humildes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Humillándonos. Y como les decía, este pasaje de hoy, este capítulo de hoy, lo vamos a basar más que todo en lo que es el ave, el águila, el proceso de la renovación del águila. Dice que esta ave tiene un proceso muy importante y yo sé que si yo les preguntara a alguna de ustedes, ustedes me dirían, sí, efectivamente yo sé. Yo sé cómo es el proceso del águila. Yo sé cómo el águila muda o yo sé cómo el águila es su proceso de renovación. Y
En esta águila dice que hay un tiempo que la águila toma una decisión a la mitad de la vida. Esa águila toma una decisión a la mitad de su vida, dice, toma la decisión de renovarse o morir. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que también tomar una decisión si queremos renovar nuestras vidas, si queremos morir espiritualmente, porque si nosotros no nos humillamos ante Dios y reconocemos que necesitamos remover muchas cosas de nuestras vidas, nuestra vida espiritual va a ir muriendo, nuestra vida espiritual va a ir en decadencia. Entonces, el águila es un ave muy inteligente y por eso lo puede usted indagar a través de la Biblia, que hay muchos pasajes en la Biblia donde recalca que el Padre nos compara con el águila, porque el águila es una ave que vuela sobre la turbulencia, una ave que la presa ella la ve desde las alturas y ella no ataca así por así, es una ave muy inteligente, pero también ella toma esa decisión. Como nosotros en nuestra vida tenemos que tomar muchas decisiones. Una de las decisiones que podemos decir, ¿con quién me voy a casar? Esa es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. O qué carrera yo voy a estudiar. O voy a tener hijos. O yo abro un negocio y con quién yo quiero tener ese negocio de socio o lo quieres abrir solo. Son muchas cosas que a nosotros en cierta etapa de nuestra vida nosotros tenemos que decidir. Decisiones que van a marcar nuestra vida, que nosotros las tomamos. Y eso marca mucho en nuestra vida de acuerdo a la decisión que nosotros hacemos, así va a ser los resultados que vamos a ver. Y dice que esta águila, el proceso del águila, dice que es un periodo de transformación. El águila se retira, dice, durante meses para cambiar su pico y garras, pasando por un periodo de transformación necesario para rejuvenecer. Wow, eso es hermoso. Mire, hermana, el proceso dice que esto no nos gusta mucho. Dice que el proceso es doloroso. El proceso de la renovación del águila es doloroso, pero esencial para extender su vida y mantener su fuerza. Dice que el águila también es símbolo de resistencia. La renovación del águila simboliza resistencia y la capacidad de superar adversidades en la naturaleza. Mire, ¿cómo es este proceso? Esta águila dice que el águila vuela hacia lo más alto de una montaña donde no tenga necesidad de volar. Por eso les digo, el águila es un ejemplo para cada uno de nosotros, mis hermanas, porque dice que ella para renovarse vuela a lo más alto, donde ella por el periodo donde ella se va a rejuvenecer, estarse quieta, no estar con nadie más, a solas. Entonces, esto tiene que ser una lección para usted y para mí, que cuando nosotros entramos en ese proceso que queremos renovar nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual con Dios, va a haber un momento que usted tiene que estar a solas para no tener ninguna interferencia. Y dice que ella se coloca en ese lugar estratégico donde ella no necesite volar, donde ella no tenga que estar haciendo esfuerzo. O sea, que es un ave muy inteligente que busca ese lugar específico donde ella sabe que ella va a tener un tiempo para poderse renovar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ella tomó la determinación cuando llega a esa etapa de su vida, a ese término media de su edad, ella decide, si ella no va a ese lugar a mudar todo lo que tiene que mudar, ella va a morir. Pero como ella determinó vivir, ella se va a ese lugar donde va a estar a solas, donde no necesita hacer ningún esfuerzo. Y dice que el águila, ahí en ese lugar,
ella golpea su pico contra una roca hasta arrancarlo junto con sus uñas. Y mire, esta palabra, que es la que no nos gusta mucho, espera a que nazca nuevamente. Mire, el proceso no es así de la noche a la mañana. Dice que ella golpea, o sea, el proceso en que esta ave remueve su pico y remueve su garra es un proceso doloroso, pero ella tiene que esperar un periodo de unos 5 meses para cuando ese pico y esas garras ya hayan nacido, entonces ella viene y dice que con ese pico y con esas garras nuevas, ella arranca sus plumas. O sea que el proceso de el águila va paulatinamente, no va de una vez, va paso a paso. Imagine, primero se arrancó su pico, se arrancó sus garras. Cuando ya tenía esas nuevas garras y ese pico nuevo, ella vino y arrancó las plumas una a uno. ¿Para qué? Después de esos 5 meses, tiene un pico fuerte y es joven, uñas útiles y plumas brillantes que le permitirán volar más alto. Yo sé que tal vez usted muchas veces ya escuchó esta historia, pero yo quiero que hoy te enfoques tú conmigo en el proceso como hija de Dios. ¿Cómo es el proceso de una hija de Dios? Pero quería recalcártelo primero, recordártelo. ¿Para qué? Dice, el proceso de la humillación es un proceso de profundidad para ser posicionado en las alturas. O sea, nosotros, al igual que el águila, tenemos que determinar, esa es una decisión, dice, la humillación es un proceso voluntario donde me despojo a mí mismo de todo lo que va en contra de mi diseño original, que me impide avanzar. Mire, así como el águila, nosotros tenemos que tener ese proceso donde nosotros nos analicemos, nos detengamos. ¿Qué es lo que nos está impidiendo avanzar? ¿Qué nos está impidiendo nosotros vivir esa vida plena en el Señor? El águila, ella sabe que si ella no se arranque ese pico viejo, porque ese pico viejo se encorva tanto que puede llegarla hasta matarla a ella misma. Esas garras se hacen tan grandes que en vez de ser beneficiosas para ellos, eso le puede causar la muerte. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es lo que ha crecido tanto en tu vida que no te impide avanzar? ¿Qué es lo que ha crecido tanto en tu vida que tú tienes que cortarlo? Pero cuando tú lo cortes, tienes que esperar, porque este proceso es paulatino. Este proceso no va a ser de la noche a la mañana. No vas a tener nuevo todo de la noche a la mañana. Es un proceso que tú vas a aprender, esa disciplina de la espera. El esperar muchas veces no queremos, hermano, porque nosotros queremos todo rápido. Hoy estamos viviendo en una época donde el evangelio queremos hacerlo tipo microondas. Queremos que hoy le pedimos a Dios y queremos que dándole órdenes a Dios para que Él en el momento nos conteste y tengamos la respuesta. Pero dice que el proceso este de la renovación es un proceso que tenemos que aprender a esperar. Dice que cuando pasa el proceso, que ese proceso es voluntario. La humillación dice que es un proceso donde desarrollo mi capacidad de espera y alcanzo el fruto de la paciencia, que eso es lo que nos está, a mí me cuesta. Así que no sé si alguna de ustedes, y dice aquí que la humillación es donde soy exaltado por el Padre Celestial y recibo nuevas fuerzas para cumplir a plenitud mi propósito. Ay, hermana, cuando, como les decía al principio, cuando nosotros escuchamos la palabra humillación, ahí se oye bien, un poquito feíto, ¿verdad? Se oye como que yo digo, ay, tengo que
que rebajarme ante esa persona. Es el dicho que normalmente se usa. Y sabe de que cuando nosotros pasamos estos procesos, nosotros determinamos y marcamos muchas cosas en nuestras vidas. Cuando puedes decirlo, otra cosa que yo quiero recalcarles en esto, muchas veces decimos nosotros, yo nací en un hogar cristiano, yo no necesito hacer ningún cambio. Pero fíjense que es algo que tiene que haber una convicción, tiene que haber un entendimiento en su vida. El haber nacido en un hogar cristiano no le garantiza que usted no tiene que tener ese momento de reconocer que usted necesita cambiar cosas en su vida. Y, y es bonito crecer en un hogar cristiano, porque yo crecí en un hogar cristiano. Y cuando uno crece en un hogar cristiano, crece con mucha inocencia. A veces no siente esa necesidad de conocer cosas, explorar cosas del mundo, sino que crece y se enfoca. Y más en los tiempos cuando uno, las que estamos acá, porque no vemos quinceañeras, ¿verdad? Crecimos como que era un poco la tecnología un poco muy más dificultosa. Y yo recuerdo que cuando tenía como unos 7 u 8 años, nosotros vivíamos, la iglesia que se construyó en propiedad de que mis padres donaron para la iglesia, la primera iglesia construida de la denominación donde pertenecían mis padres. Y las casas de mis tíos estaban a los lados de la de mi papá. Entonces en las tardes nosotros nos reuníamos a escuchar programas cristianos en la radio. Y yo recuerdo que un día estaba el predicador hablando de ese momento que uno tiene que aceptar a Cristo. Y que aunque haya nacido en un hogar cristiano, eso no quiere decir que usted no tiene que aceptar, porque todos nacemos pecadores. Y yo bien recuerdo que uno de mis primos dice, bueno, dice, pero nosotros, ¿será que tenemos que aceptar a Cristo? Pero no fuimos y no les preguntamos a nuestros padres, no le preguntamos al pastor de la iglesia, sino que dice mi primo, bueno, sencillo, vamos a solucionar esto. Yo le voy a escribir una carta al predicador de ese programa y que él nos conteste. O sea que la palabra había impactado tanto a nuestras vidas que sentimos esa necesidad de aceptar. Pero como éramos niños tan inocentes, no sabíamos si íbamos a hacer algo incorrecto. Entonces, a lo que voy es que el hecho que hayamos nacido en un hogar cristiano no quiere decir que tengamos que enfrentar estos procesos de renovación en nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión, o morir o vivir. Entonces nosotros tomamos la decisión de vivir para Cristo. Porque si no, nosotros no tomábamos la decisión de aceptarlo como el Salvador de nuestras vidas, íbamos a morir en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Entonces, el proceso la humillación de esta águila a nosotros nos enseña que tenemos que tomar decisiones importantes. ¿Para qué? Para obtener esos beneficios que solamente los podemos obtener a través de él. Y en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, qué promesas más hermosas las que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y en el Salmo 103, del 1 al 5 dice, bendice mi vida al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice mi vida mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que redime todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata toda la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, en que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Aquí escrito nos está diciendo el Señor, nos está recalcando el proceso de renovación que el águila enfrenta, enfrenta es para renovarse con nuevas fuerzas.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos esta promesa y la vamos a reclamar en Él. ¿Por qué? Porque es para usted y para mí. Seguimos, dice, la humillación es una constante batalla corporal, mental y espiritual en la que sometemos nuestra voluntad a la del Padre Celestial. Se la voy a leer nuevamente. La humillación es una constante batalla corporal, mental y espiritual, en la que sometemos nuestra voluntad al Padre Celestial. Mire, qué hermoso es saber que nosotros tenemos esa, son batallas las que nosotros enfrentamos, pero también tenemos esa decisión, tenemos esa voluntad para someterla y obedecer y hacer lo que la palabra nos está diciendo. Dice, la voluntad es el poder y la facultad divina impartida al hombre para decidir y elegir lo que desea hacer. Mire, esto es lo que yo les decía al principio. Nosotros decidimos, tomamos decisiones que marcan nuestra vida. Dice, el humillarse es decidir y elegir, escuchar y obedecer las instrucciones del Padre Celestial, porque Él en su palabra nos da instrucciones. Él nos da instrucciones. ¿Para qué? Para que las obedezcamos. La palabra del Señor es ese manual de vida donde nosotros recibimos esas instrucciones, donde Él nos dice, imagínense acá, nosotros podemos ver que si nosotros nos sometemos a Él, hoy en día hay personas que dicen, ay, cuando cumplas la mayoría de edad, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cuántas personas, cuántos padres le ha dicho muchas veces a sus hijos eso? Porque dicen, ay, ya cuando cumplas la mayoría de edad, ya tú tienes el entendimiento, ya puedes decidir qué hacer. Y saben mis hermanas que en el mundo actual y en el mundo de siempre, a veces hay palabras que atan a nuestros hijos y nosotros no nos damos cuenta. Porque si vemos la vida, primero es un bebé que le llamamos infante. Después viene desde los 2 años hasta los 12 es un niño. Según la sociedad, de 12 a 18 creo que es adolescente. Y de 18 hasta los 21 es un joven. Y ya de los 21 es un adulto. Y de los, no voy a decir 50 porque ya me toca irme envejeciente, ¿verdad? De los 70 ya son envejecientes. Entonces, prestemos atención a esta palabra. Y mire cómo nosotros como sociedad atamos a nuestros hijos. De los 12 De los 12 a los 18 que le llamamos adolescente, o no sé si es hasta los 16, estoy confundida en eso, pero se le llama adolescente. ¿Adolescente de qué? Nuestros hijos no adolecen de nada, porque adolece, o sea, le pasa algo. ¿Y qué los atamos a? Es la etapa de rebelde, es la etapa de la confusión, es la etapa donde ellos están pasando de niños a jóvenes y empezamos nosotros a etiquetarlo y a marcar nuestros hijos. En la Biblia no hay adolescentes. ¿Por qué? Porque en el diseño original nuestros hijos fueron hechos perfectos. Ellos no adolecen de nada, a ellos no les falta nada. Entonces, en esa etapa, los jóvenes determinan qué es lo que van a hacer. Él nos ha dado esa voluntad, que es la acción que nosotros vamos a decidir qué hacer. Y aquí lo vemos en la explicación. Miren, mis hermanas, para podernos humillar, nosotros tenemos que determinar. Y eso lo logramos a través de la voluntad. Dice que la palabra voluntad es del hebreo shafer, que significa deseo o placer. Miren, wow, tremendo. Es lo que yo deseo, es lo que yo anhelo, es lo que me satisface a mí, es lo que a mí me complace. Dice que es propósito propio
un asunto, aquello en lo que uno se deleita. Eso es la voluntad. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, rindo mi voluntad a ti, Señor? Porque dice que la voluntad es la que se deleita, es lo que nosotros queremos, es lo que nos satisface, es lo que nuestra carne quiere. Pero dice que nosotros tenemos que someter esa voluntad al Señor, al Espíritu Santo. Mire, la voluntad del hombre dice que es contraria al espíritu. Y en Gálatas 5:17 dice, miren mis hermanas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué pasa aquí? La voluntad de la carne, la voluntad del hombre quiere satisfacer los deseos de la carne. Y aquí dice la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso lo encontramos también en Romanos 12:2. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, mis hermanas? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros hablamos de la voluntad, estamos hablando del mismo libre albedrío. ¿Cuántas veces, cuántas de ustedes han escuchado esa palabra? Yo creo que es común para cada uno de nosotros. El libre albedrío, o sea, tú tienes decisión propia, tú puedes hacer lo que quieres, porque el Señor no nos dejó, no nos dejó a nosotros, ay, tú no puedes decidir. Él nos dejó el libre albedrío para que nosotros decidamos entre el bien y decidamos entre el mal. ¿Cuál es la decisión? Pero eso te corresponde a ti. No le corresponde ni a tus mismos padres, no le corresponde a tus hermanos. Es una decisión propia que tú tomas. Y por ejemplo, muchas personas dicen, ay, con esta persona me casé, qué mal me fue. Nadie te obligó. Fue decisión tuya. Fue tu propia decisión y tú decidiste. Tú tomaste la decisión. ¿Por qué? Porque eso era lo que te satisfacía a ti. Eso era lo que anhelabas tú. Eso era lo que quería tu voluntad. Eso era lo que quería tu carne. No es, pero le preguntaste a Dios si eso era lo que Dios tenía para ti. Si esa era la persona que Dios tenía para ti. Muchas veces nosotros le consultamos a Dios hasta después que tomamos las decisiones. Uno, muchas veces culpamos a Dios de nuestras decisiones. Esa persona que tú me diste, ese trabajo que tú me diste, porque muchas veces le clamamos a Dios por un trabajo y ese trabajo a veces nos esclaviza. Y a veces confundimos que esa fue la voluntad de Dios, pero esa fue la decisión de nosotros. No vayamos a confundir que Dios nos da cosas malas. No, es la decisión, es lo que nosotros estamos decidiendo, es lo que nosotros estamos eligiendo. Por eso es que Él nos ha dado ese libre albedrío y es lo que vamos a ver ahorita. Dice que el libre albedrío es consecuencia de la iniquidad. Es algo que está fuera del diseño original, de lo que Él ya decidió para nosotros. Muchas veces nosotros creemos que esa es la voluntad de Dios, pero no. Cuando decidimos nosotros lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Dice que también te conduce al libertinaje. Muchas veces nosotros decimos, ay, si Dios nos ha llamado a libertad, no nos ha llamado a esclavitud. Queremos justificar el libertinaje en nuestra vida, pero aquí es a través del libre albedrío que nosotros nos volvemos en libertinaje. Dice que también el libre albedrío te conduce a elegir entre lo bueno y lo malo según el sistema del mundo. Pero qué hermoso, mire hermano, cuando nos vamos a este otro perfil acá, donde dice, la voluntad
sometida al Padre Celestial. Qué hermoso. Dice que la voluntad sometida al Padre Celestial, poder y facultad divina del diseño original, impartida al hombre para obedecer. Te conduce a la libertad, pero a la libertad en Cristo. Te conduce a vivir el estilo de vida de justicia y sabiduría. Hermanos, de verdad que muchas veces nosotros confundimos las palabras y por eso hoy en esta noche usted y yo estamos estudiando esta clase donde nosotros tenemos que retornar al diseño original. Porque Él desde que nos formó, Él hizo algo específico, detallado para usted y para mí. Y a través de las malas decisiones que nosotros hemos tomado, hemos distorsionado ese diseño original. Por eso la importancia que usted y yo retornemos a ese diseño original que Él hizo. Diseñó exclusivo para cada uno de ustedes, porque todas, Él preparó algo exclusivo para usted, algo exclusivo para usted, que viviéramos esa vida plena, esa vida en paz, esa vida llena de todos los beneficios que Él determinó para cada uno de nosotros. Dice que cuando nosotros nos humillamos, el Salmo 51:17 habla de un pasaje que yo sé que usted lo ha leído muchas veces y está hablando de David. Dice, los sacrificios de Dios, Elohim. Le pongo muchas palabras en hebreo porque gracias a Dios tengo una Biblia que es directa del hebreo y la estoy usando mucho para que vayamos conociendo esos términos también. Dice, los sacrificios de Dios, que es Elohim, son el espíritu, Rúa, quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe, hermanos, que este Salmo 51, yo sé que muchas de ustedes lo han leído, lo han orado, lo han meditado y se han quebrantado? Y a mí me llama la atención mucho la vida de David, que la vida de David es el hombre que Dios lo comparó conforme a su corazón. Pero eso no quiere decir que David no se equivocó. David se equivocó, cometió muchos errores. Y lo que ve, si usted y después de esto usted va y analiza mucho la vida de David, David no repitió los errores, no repitió los errores. Cuando este Salmo 51 él lo escribió después de haber sido confrontado por el profeta, cuando le dijo, lo confrontó, que él le había quitado la esposa a su soldado fiel Urías, y, y no solo eso, lo mandó a asesinar, se convirtió en asesino. Y cuando el niño estaba grave, David se quebrantó en la presencia de Dios. Se quebrantó y no comió y se puso en ayuno en silicio y se quebrantó. Pero cuando vino la noticia que el niño había muerto, David se levantó, se bañó, comió. ¿Por qué? Porque él se quebrantó ahí. Sabía que él había fallado, sabía que había ofendido el corazón de Dios. Y él se humilló y sabía que él ya no podía hacer nada, porque ya se había determinado lo que iba a suceder con el niño. Él se humilló para sanidad de él, para reconocer que al que le había fallado era a Dios. Había fallado. Por eso a él le envió el profeta. Pero miren lo glorioso y lo hermoso que es nuestro Dios, que Él no nos deja en el error. Él no nos deja en nuestra falta. Él no nos deja en el pecado. Él envía a alguien a que nos confronte, porque el amor de Él es tan grande que Él envía a alguien para que nos haga ver el error. Pero ¿qué es lo que ha pasado contigo y conmigo? Que Él nos ha mandado o Él nos ha hablado en su palabra.
Pero a veces nuestra mente está tan confundida, nuestro corazón está tan adolorido que nos hace imposible entender que esa palabra es para nosotros y para ese momento. El enemigo no está interesado en que tú te humilles ante él y reconozcas que le ha fallado. El enemigo, él no quiere, él hace lo posible para que tú no tengas el entendimiento para poder discernir que tú te equivocaste. Pero que te equivocaste no quiere decir que no vas a ser perdonado. Si tú vienes y te humillas, y tenemos el ejemplo de David, él perdona, él restaura, pero sí vas a pagar las consecuencias, porque él pagó las consecuencias de la muerte de su hijo y muchas cosas que sucedieron a raíz de ese pecado que él cometió. Pero si tú te humillas, él te perdona. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te humillas? Tu carne va menguando, ese tu yo va menguando, el ego va disminuyendo y él va creciendo y te va fortaleciendo el carácter, te va fortaleciendo tu crecimiento, tu relación con Dios y vas aprendiendo a relacionarte con él y ya quieres fallar menos. Sí vas a fallar porque estamos en esta carne y vas a cometer errores, pero ya no los vas a cometer deliberadamente como tal vez anteriormente lo hacía. ¿Por qué? Porque tu entendimiento se ha abierto de una manera que no te permite pecar, no te permite dañar a Dios, porque tú, cuando tú has venido, te has humillado de corazón, tú lo que quieres es agradarlo a Él. Quieres agradarlo. Quieres complacerlo. Sí vamos a fallar porque muchas veces por algo Él dejó esa palabra al final del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. ¿A dónde es que nosotros vamos a caer en tentación? No porque nos vamos a ir a fornicar, no porque nos vamos a ir a adulterar. No, muchas veces en nuestras áreas débiles el enemigo sabe y allí es donde más somos atacadas. Por eso nosotros tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser sabias de ir adelante y cerrar toda brecha que podamos abrir en el día a día para no ser atacadas en nuestras áreas débiles. Pero esto es lo hermoso, hermano, hermoso de ver la vida de David, que es un hombre que fue comparado conforme al corazón de Dios, pero ese hombre se humilló de corazón. Él se lo repitió tantas veces al Señor y reconocía su pecado, reconocía su condición, reconocía sus faltas. ¿Por qué? Porque sabe que después de esos procesos yo no sé si a ustedes les pasa que cuando a veces tiene una diferencia con su pareja, la reconciliación es más hermosa. Tiene esa etapa bonita de la reconciliación. La comparo para que sea más entendible. Cuando usted le ha fallado a Dios, usted se sentía alejada, usted se escondía, usted no se hacía visible para él porque no quería encontrarse con él porque sentía que lo había ofendido y usted se sentía molesta y creía que al igual mismo Dios la iba a rechazar. Pero cuando nosotros venimos y nos humillamos ante Él, queremos presentarlos lo más bonitas posibles, arregladas, porque hay ese momento de la reconciliación, ese momento donde tenemos nuevamente ese reencuentro con Él. Y allí es donde nosotros vamos a ser llevadas a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque pasamos ese proceso. Muchas veces, hermanas, y tristemente se lo digo, pasamos procesos y por no humillarnos, por no aceptar que hemos fallado ante Dios, seguimos y vamos cayendo más y nos vamos hundiendo más y nos vamos hundiendo más por no querer aceptar que necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos reconocer que le fallamos a Él. La humillación es un proceso, hermana, que día a día tenemos que llevarlo a la cruz de Cristo para que ese yo se vaya muriendo y el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que aquí, cuando pasamos el proceso de la transformación, tenemos que aprender a esperar.
Y dice que también tenemos que, vamos a llegar a ese proceso de la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es una ramita del fruto del Espíritu. Entonces, cuando usted y yo nos quebrantamos ante la presencia de Dios, el fruto del Espíritu va a ser más evidente en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que sobre esas cosas no hay ley, mis hermanas. Entonces, nosotros tenemos que entender en esta noche la importancia de humillarnos ante Él. No, no nos hagamos los locos cuando el Espíritu Santo nos confronte. Me fallaste en esto, me fallaste en esto. Porque muchas veces, hermana, nosotros en nuestra ignorancia o algunas veces tal vez lo hayamos hecho conscientes. Porque a veces sí, hermanos, hacemos las cosas conscientes, pero otras en ignorancia. Tenemos que ser como David, mis hermanos, humillarnos y decir que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará jamás. Y el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová, Yahweh, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y les leo este otro, Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Tú quieres que Él sane tu corazón? ¿Tú quieres que Él vende tus heridas? Tenemos que humillarnos ante Él, hermanos, y reconocer. Aquí no hay ningún perfecto. Aquí no hay una persona que diga, yo no me equivoco, yo no le fallo a Dios. Todos, todos sin excepción a ninguno. Muy querubín usted puede ser, mi hermano, pero usted le falla a Dios. Porque de verdad, hermano, hay iglesias que hay hasta querubines que uno se queda sorprendido que no tiene acceso a ellos. Pero hasta esos querubines le fallan a Dios. Es que es cierto, mis hermanas, yo me quedo sorprendida y yo digo, Dios mío, con solo que me llame ser tu hija, con eso me doy por servida. Por eso yo me doy por agradecida contigo, Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. A los quebrantados de corazón dice que Él, ay Dios mío, pero es que esto es hermoso, hermano. Él venda sus heridas. Mira qué hermoso que cuando tú estás ahí tirada, cuando tú estás ahí, que nadie da un peso por ti, que nadie te mira, o todo el mundo te pisotea, te pasa encima y te pisotean y te pisotean y te humillan y te avergüenzan y te dicen tus pecados, te sacan tu pasado de hace 50 años. Eso fue hace 50 años, ni yo me acuerdo. Tenemos que decirles a esas personas porque de verdad, hermana, no les ha pasado a ustedes. Es sorprendente, el ser humano es tan histórico. Viene y te recuerda lo que tú ya no te acuerdas. Porque sabes que cuando viniste a Él, Él te perdonó. Si tú te humillaste de corazón, Él vendó tus heridas, sanó tu corazón, te puso corazón nuevo. Ya no tienes que permitir que nadie en lo absoluto te robe lo que tú has entendido, quién eres tú en Jesucristo. Si tú te humillaste de corazón, si tú le pediste perdón de corazón a Él, no hay nadie que pueda decirte lo contrario. Es lo que tú tienes que llegar a ese entendimiento que tu Dios te perdonó. Él sanó tu corazón, te puso un nuevo corazón, te abrió el entendimiento para entender que tú eres hija, tú eres hijo, tú no eres un bastardo, tú eres heredero de la promesa. Es mentira del enemigo que nos hace sentir, ay, miren, la Julana que era tal cosa, no más, hermano, y no respondas. No tires las perlas a los cerdos, porque muchas veces nosotros queremos defendernos, pero no tiremos las perlas a los cerdos, mis hermanas, porque si tú hiciste esto que dice la palabra, yo te garantizo al 100% que Dios cumple su promesa para ti.
Él ha cumplido esa promesa. Y eso es lo que en esta tarde nosotros tenemos que entender y hacernos esta pregunta, mis hermanas. ¿Te mueves guiado por el libre albedrío o eres guiado por la voluntad del Padre Celestial? Recuerda, este taller es para que tú lo medites, busques más pruebas bíblicas de lo que has aprendido, pero no solo eso, mis hermanas, para que tú le compartas a alguien. Busca una persona que está cerca de ti y compártele lo que estás aprendiendo. Si el Señor te está dando la oportunidad a ti para que el entendimiento se te abra y veas lo valiosa que tú eres para Él, que cada proceso que tú has enfrentado no es para quedarte en el piso, es para hacerte más fuerte, es para llevarte a ese nivel de gloria que Él quiere llevarte, porque Dios es fiel en sus promesas. Y si Él ha prometido estar con nosotros siempre, es un sí y es un amén, mis hermanos. Entonces, las que dudamos de esas promesas somos nosotros mismos. Pero que tenemos que preguntarnos en esta noche, ¿qué es lo que impide para que nosotros seamos vendados nuestros corazones? Para que nuestros corazones sean restaurados, para que Él nos perdone. ¿Será que nos está faltando parte de la humillación? ¿Será que nos está faltando reconocer que necesitamos humillarnos ante Él? Reconocer nuestra falta, reconocer nuestros errores. No se te olvide, mi hermana, el proceso que enfrenta el águila. Si él en muchos pasajes de la Biblia, él nos compara como el águila, es porque nosotros tenemos la determinación, tenemos que determinar o morimos o nos vamos a ese lugar a solas, a ese lugar secreto, donde vamos a ser renovados. Todo lo viejo va a quedar ahí. Mire, el pico de esa águila se quedó allá arriba. Las garras se quedaron allá arriba. Las plumas viejas se quedaron allá. Ella no bajó con eso. No bajó con eso, mis hermanas. Por eso es tan importante que entendamos que cuando Él nos llama a ese lugar secreto, es el tiempo que determinemos vivir. Vivir, porque dice que nosotros rejuvenecemos con Él, mis hermanos. Así que voy a hacer una oración para que sí tengamos la participación todas al final. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor es tan infinito. Tú eres grande y tú eres maravilloso. Y en esta hora tú nos has enseñado a cada una de las que estamos aquí presentes, Señor, la importancia de humillarnos ante ti, de reconocer nuestra falta, de reconocer nuestros errores, porque tú quieres, Señor, que demos evidencia de ese cambio a través del fruto de tu espíritu. Que ese fruto de tu espíritu, Señor amado, sea impregnado en nuestra vida, sea tatuado en nuestra vida, sea sembrado en nuestra vida para nunca salirse más, Señor. Que ese fruto lo anhelemos, Señor, para que los deseos de esa carne mueran, Señor. Y ya no sea nuestra voluntad controlada por nosotros, sino por ti. Entregarte la voluntad a ti para que sea gobernada por ti, para tomar las decisiones correctas, para hacer lo correcto, Señor amado, y retornar a ese diseño que tú estableciste para cada una de nosotras, Señor. Que los errores que hayamos cometido, Señor, eso nos sirva para fortalecernos en ti. Que eso nos sirva para llegar a un nivel de gloria más que tú quieres llevarnos. Oro en esta hora, Señor, para que cada una de nosotras el entendimiento sea abierto. Que la sabiduría tuya, Señor, sea depositada en la vida de cada una de estas mujeres, papá, y de estos hermanos que hoy están aquí presentes. Porque eso tú lo tienes en abundancia para darlo a cada una de nosotros, Señor.
Yo oro, Señor, que cada una de las vidas que han estado aquí presentes sean marcadas por tu palabra, sean marcadas, Señor amado, para trascender a ese nuevo nivel que tú nos quieres llevar, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por ser real en nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias por perdonar nuestro pecado. Gracias por no mirar nuestra falta, Señor, como algo que nos va a hacer morir aquí en esta tierra. No, Señor, eso tú lo transformas para bendición. Eso tú lo transformas para ser mujeres y hombres fuertes, fortalecidos, direccionados por ti. Porque entre más nos perdonas, más agradecidas estamos siendo contigo, papá. Todo esto yo lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por el cual te damos gracias. Amén y amén.